Huawei acaba de solicitar una patente para un chip que funciona con 3 estados eléctricos en lugar de 2. Y los titulares lo califican como la máquina que acaba con la computación binaria. Excepto que alguien ya construyó esa misma máquina hace 67 años con imanes y diodos, sin transistores. Funcionó al primer intento, pero aún así fracasó, siendo reemplazada por una computadora binaria que costaba 2 veces y media más para realizar exactamente la misma tarea. Si la lógica de 3 estados es demostrablemente mejor, y alguien ya la construyó y aún así perdió, ¿qué dice eso sobre la patente de Huawei ahora? Comencemos por explicar por qué alguien querría 3 estados en lugar de 2. Porque esto no es solo una cuestión de ingeniería, es matemática, y los matemáticos lo saben desde hace más de un siglo. Todo sistema numérico implica una compensación entre 2 aspectos: la cantidad de símbolos necesarios por dígito y la cantidad de dígitos necesarios para representar un número grande. Existe una métrica para medir esta compensación llamada economía de base. Esta se define como la cantidad de dígitos que una base determinada necesita para representar un número específico, multiplicada por la propia base. Cuanto menor, mejor. Tomemos el número 100.000. En base 10, ese número requiere 6 dígitos, por lo que la economía de base resulta en 10. 6 o 60. Sí. En binario, el mismo número necesita 17 dígitos para una economía de base de 34. En ternario, solo requiere 11 dígitos para una economía de base de 33. Sí. La base 3 supera a ambas en esta medida, y resulta que la base 3 supera a cualquier otra base entera existente, porque la base matemáticamente óptima para este tipo de eficiencia es E, la constante que constituye la base de los logaritmos naturales, aproximadamente 2718. Y 3 es el número entero más cercano a ella, o a t. La gente ha intentado sacar provecho de esas matemáticas durante mucho tiempo. En 1840, inventor inglés llamado Thomas Fowler construyó una calculadora ternaria funcional para realizar cálculos de impuestos e intereses, décadas antes de que existiera una razón real para construir una computadora de propósito general. Y luego, según la mayoría de los testimonios, la idea permaneció prácticamente inactiva durante más de un siglo, hacia 1950. Justo en los albores de la era de la informática digital, un ingeniero llamado Herbert Grosch propuso una arquitectura ternaria para el proyecto informático Whirlwind en el MIT, la máquina que eventualmente evolucionaría hasta convertirse en el sistema de control de una red de defensa por radar de la era de la Guerra Fría que vigilaba el espacio aéreo norteamericano. El sistema binario también ganó esa batalla. 2 estados eléctricos estables son, sencillamente, mucho más fáciles de construir de forma fiable que 3, en cualquier época y con cualquier herramienta de fabricación disponible. Ten presente este hecho. Es la historia completa que estás a punto de presenciar, contada 3 veces, con un intervalo de aproximadamente siglo y medio. La patente de Huawei, presentada en septiembre de 2023 y hecha pública por la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, en marzo de 2025, 18 meses después de su presentación, se atribuye a 5 científicos de Huawei liderados por Hu Houlin y Huang Mingchao. Describe un sistema lógico de 3 estados que utiliza los valores 1, unis, moni, monis 1, 0 y +1 en lugar de los binarios 0 y 1. Y se enfrenta directamente a un obstáculo con el que la fabricación moderna de chips
sigue topándose a medida que los transistores se reducen hacia el nivel de 2 nanómetros. A esa escala, los electrones dejan de comportarse como espera la lógica digital pura. Comienzan a atravesar directamente las barreras de las que depende un transistor para permanecer apagado, filtrando corriente a lugares que los ingenieros nunca previeron, simplemente porque a la mecánica cuántica no le importa cuán cuidadosamente se diseñó un chip. Una vez que el espacio entre los componentes se vuelve lo suficientemente pequeño, al reducir aún más el tamaño del transistor, el truco que mantuvo en marcha a toda la industria de los chips durante 50 años, choca directamente con leyes físicas que ninguna cantidad de ingeniería ingeniosa puede eliminar. Lograr mayor capacidad de procesamiento sin reducir aún más el tamaño del transistor es precisamente lo que promete un sistema lógico de 3 estados. En teoría, la idea es sencilla: realizar la misma operación lógica con menos transistores, ya que una sola puerta lógica de 3 estados puede transmitir información que de otro modo requeriría múltiples puertas lógicas de 2 estados apiladas, consumiendo además menos energía. Un sistema binario necesita 2 dígitos completos, 4 combinaciones posibles para representar lo que un solo tri puede representar directamente en un componente, que es todo el argumento de la economía de la base, traducido de las matemáticas abstractas a un recuento de puertas físicas reales en un chip real. Nada de esto surge de la nada. Huawei ha estado excluida de las herramientas de litografía más avanzadas desde 2019, cuando los Países Bajos prohibieron las exportaciones de EUV a China bajo la presión de Estados Unidos, lo que ha dejado al socio fabricante de Huawei, SMIC, atascado utilizando herramientas de ultravioleta profundo más antiguas que necesitan múltiples pasadas de litografía para aproximarse a lo que hace una sola pasada de EUV, pero con una fracción del rendimiento y un coste varias veces superior por oblea. Esa es precisamente la misma barrera que la arquitectura de plegado lógico de Huawei, el proyecto de ley de escalado Tao, del que este canal ya ha hablado, está diseñada para sortear apilando circuitos en 3 dimensiones en lugar de reducirlos aún más en un chip plano. Un patrón lógico ternario se ajusta a la misma estrategia desde un ángulo completamente diferente. Si no puedes comprar las máquinas que reducen aún más el tamaño de los transistores, una opción que queda es hacer que cada transistor que ya puedes construir realice más trabajo por interruptor. Menos transistores, realizando la misma lógica en un nodo de proceso que Huawei ya puede fabricar internamente sin necesidad de una sola máquina. Actualmente tiene prohibido comprarlo. Esto sería de suma importancia para una empresa que se encuentra precisamente en esta situación. Que el material subyacente esté realmente listo hoy, el año que viene o dentro de una década, cuanto menos depende totalmente de la fuente que consultes, y esa brecha en sí misma merece ser tenida en cuenta. Algunos informes indican una reducción de transistores de entre el 30 y el 40%. Otros reportan una reducción de entre 1/3 y 2/3 en el consumo de energía, dependiendo de la carga de trabajo. Ninguna fuente primaria ofrece una cifra clara y consistente para ninguna de las dos afirmaciones. Cuando una estadística es real, está confirmada y se puede rastrear hasta una sola medición. Normalmente solo circula una versión. Cuando circulan 3 o 4 versiones ligeramente diferentes en distintos medios, suele ser señal de que todos están parafraseando el mismo resumen de prensa en lugar de leer el mismo resultado objetivo. Lo que la patente no describe en ningún momento es un chip funcional. Describe un diseño teórico basado en una tecnología de transistores denominada transistores de efecto de campo de nanotubos de carbono, CNTFET, cuya capacidad de 3 estados
se debe a una ingeniosa técnica en el diseño de los materiales. Si se cambia el diámetro del nanotubo de carbono que forma el canal del transistor, se cambia su voltaje umbral, que es el punto específico en el que el transistor pasa de estar apagado a estar encendido. Los distintos diámetros de los nanotubos generan diferentes puntos de conmutación, y de repente, un solo transistor dispone de más de 2 estados estables en lugar de solo encendido y apagado. Justo lo que necesita una puerta lógica ternaria a nivel de hardware para poder existir. La física subyacente es fácil de describir, aunque su fabricación sea extremadamente compleja. El diámetro de un nanotubo de carbono determina directamente su banda prohibida electrónica, la barrera de energía que un electrón debe superar para que fluya la corriente. Por lo tanto, un tubo ligeramente más ancho o más estrecho se comporta como un interruptor con una calibración diferente, aunque todos los tubos sean de carbono químicamente idéntico. Si se consigue un diámetro exacto y reproducible en miles de millones de nanotubos de una sola oblea, se obtiene un transistor de 3 estados funcional. Si se comete un error, aunque sea mínimo, en una fracción significativa de ellos, se obtiene un chip que ocasionalmente no puede distinguir sus estados. Eso sin mencionar un problema aún más persistente. Cuando se cultivan nanotubos de carbono, no resultan ser semiconductores de forma uniforme. Se obtienen como una mezcla aleatoria de tubos semiconductores y metálicos, donde los tubos metálicos suelen representar alrededor de 1/3 de un lote en bruto. Y los investigadores de la industria dicen que para construir cualquier circuito integrado a gran escala que se acerque a la fiabilidad, se necesita una pureza semiconductora superior al 99%, con algunas estimaciones que alcanzan hasta el 99%. Todavía nadie ha demostrado un proceso de fabricación que cumpla con ese estándar de manera confiable a escala comercial. Un solo nanotubo metálico suelto ubicado, donde debería estar el canal de un transistor, puede provocar un cortocircuito total en el transistor. Así pues, el problema de la clasificación y el problema del diámetro se superponían directamente antes de que un solo chip ternario funcional pudiera salir del laboratorio. Analistas independientes que han revisado la misma patente describen la fabricación de CNTFET como todavía inmadura y lejos de la producción comercial. Más de uno ha calificado la solicitud de Huawei como una reserva tecnológica en lugar de una patente de producto, un lenguaje para asegurar una idea años antes de que una empresa pueda realmente fabricarla a gran escala. De la misma manera que una empresa podría patentar un uso de un material que aún no puede fabricar a un precio lo suficientemente bajo como para que sea relevante. Los gigantes tecnológicos chinos registran constantemente este tipo de patentes de reserva, no tanto como un anuncio de lo que vendrá el próximo trimestre, sino más bien como una bandera plantada años antes de que la tecnología esté en marcha, en caso de que el problema de fabricación sea resuelto alguna vez por los propios laboratorios de Huawei o por alguien completamente distinto. La empresa quiere ser la primera en reclamar la idea que ya está archivada cuando llegue ese día. Y los nanotubos de carbono ni siquiera son la principal apuesta post-silicio entre las empresas que compiten con más ahínco por dejar atrás el silicio en este momento. A mediados de 2026, los resúmenes de las hojas de ruta de la industria muestran que los materiales bidimensionales como el disulfuro de molibdeno siguen siendo la opción prioritaria en la industria de los chips, con los nanotubos de carbono descritos como otra dirección prometedora en segundo plano. No es la opción principal hacia la que todos se dirigen. Nada de esto significa que la lógica de 3 estados
sea una fantasía matemática sin futuro, significa que Huawei está muy lejos de que exista y funcione una máquina real, que es precisamente la situación que un pequeño equipo de matemáticos soviéticos tuvo que resolver 67 años antes. Pero no así detuvieron en la etapa de la patente. Construyeron el aparato. En 1958, en la Universidad Estatal de Moscú, un matemático llamado Sergei Sobolev y un ingeniero llamado Nikolai Brusentsov construyeron una computadora llamada Zetun, que funcionaba con la misma lógica ternaria equilibrada que la patente de Huawei describe en papel. Hoy, -1, 0, +1. Sobolev ya era uno de los matemáticos más respetados de la Unión Soviética, con formación en física matemática derivada del programa de armas nucleares del país. Brusentsov fue el ingeniero que tuvo que convertir esa elegancia matemática en cables e interruptores que funcionaran correctamente día tras día sin que un técnico de laboratorio estuviera supervisando la máquina. Su diseño original concibió esta máquina como una herramienta sencilla y económica que las universidades y los institutos de investigación pudieran permitirse y mantener. No se trataba de un buque insignia construido para ganar la carrera informática de la Guerra Fría por el mero hecho de ganarla, lo que hace que lo que le sucedió posteriormente sea aún más difícil de justificar como mala suerte o inoportunidad. Ahí aquí está el detalle que se distorsiona cada vez que la historia resurge en línea. Zetun no se construyó con 100 transistores de germanio, como se describe a menudo en resúmenes superficiales. Numerosos relatos independientes confirman que, en cambio, se construyó con núcleos de ferrita y diodos semiconductores porque sencillamente los transistores no estaban disponibles para un equipo universitario en la Unión Soviética en ese momento específico. Construyeron una computadora funcional de 3 estados con componentes que son prácticamente anteriores al transistor. Anillos magnéticos y diodos realizaban una función que los ingenieros modernos asignarían automáticamente al silicio sin pensarlo 2 veces. La máquina funcionó. Según el propio relato publicado por Brusentsov, funcionó correctamente desde el primer momento en que se encendió. Sin complicaciones, sin arranques fallidos, sin meses de ingenieros buscando un fallo en el cableado, y superó las pruebas oficiales del Estado soviético en abril de 1960. Entre 1959 y 1965 se fabricaron 50 unidades Zetun en la planta de máquinas matemáticas de Kazán. Se enviaron a universidades e institutos de investigación de toda la Unión Soviética para realizar cálculos científicos y de ingeniería que en aquel entonces todavía se hacían mayoritariamente a mano o con reglas de cálculo. Los relatos contemporáneos describen la máquina como inusualmente sencilla de construir y mantener en comparación con sus homólogas binarias de la misma época, que utilizaban notablemente menos componentes para realizar el mismo trabajo, lo cual coincide exactamente con lo que predice la economía de la raíz en teoría, y con el argumento que la propia patente de Huawei plantea sobre los nanotubos de carbono 67 años después, casi palabra por palabra. Para poner la época en perspectiva, el ordenador BSM-1 de la Unión Soviética, completado entre 1952 y 1953, funcionaba a una velocidad aproximada de entre 8.000 y 10.000 operaciones por segundo, y ostentó el título de ordenador más rápido de Europa durante varios años a partir de 1955.
frente a un UNIVAC 1 estadounidense que realizaba aproximadamente 1000 operaciones por segundo en 1951. Un orden de magnitud más lento en un momento en que ambos países competían ferozmente en prácticamente todos los frentes tecnológicos. La informática soviética de esta época no era un programa atrasado que experimentaba con una máquina novedosa por el mero hecho de hacerlo. Se trataba de un esfuerzo nacional serio y bien financiado que, además, buscaba demostrar que el hardware ternario funciona realmente fuera de un laboratorio. Si te interesan estos análisis en profundidad sobre la tecnología de chips, suscríbete ahora mismo. Publicamos un nuevo episodio cada semana, y aún hay mucho más por venir sobre esta misma historia de otras compañías y otros países que persiguen el mismo objetivo desde perspectivas completamente diferentes. Why entonces, en 1965, se detuvo la producción del Zetun. ¿Por qué? No porque las matemáticas dejaran de funcionar, no porque se averiara en el campo o avergonzara a alguien en una demostración. La Universidad Estatal de Moscú acabó sustituyendo su Zetun, que seguía funcionando, por un ordenador binario estándar en algún momento entre 1965 y 1970. Y según las cifras publicadas por el propio Brusentsov, esa sustitución binaria costó 2,5 veces más que el Zetun, a pesar de realizar prácticamente la misma carga de trabajo. Una universidad cambió una máquina más barata que ya funcionaba por otra, más cara, que hacía exactamente lo mismo. Y aún así, la empresa ternaria perdió esa operación de forma contundente. Esa es la parte de esta historia que casi nadie menciona cuando habla del Zetun. Y es la parte que realmente importa si intentas averiguar si la patente de Huawei tomará un rumbo diferente esta vez. Los núcleos de ferrita y los diodos demostraron que el cálculo de 3 estados era correcto ya en 1958. El verdadero cuello de botella radicaba en otro lugar completamente distinto. Se trataba de distinguir de forma fiable 3 estados eléctricos a escala de fabricación, una y otra vez, en miles de componentes, sin que todo el sistema se confundiera gradualmente entre un estado y su vecino más cercano. 2 estados encendido y apagado, alto voltaje y bajo voltaje, le brindan un amplio margen de seguridad entre ellos, espacio para que un componente envejezca, se desvíe o se caliente un poco, sin que una respuesta correcta se convierta en una incorrecta. 3 estados comprimidos en un rango de voltaje de funcionamiento prácticamente idéntico dejan mucho menos espacio entre vecinos antes de que un 1 positivo comience a leerse como un 0 o un 0 comience a convertirse en un 1 negativo. El sistema binario no triunfó en el siglo XX por ser el sistema numérico más inteligente. El sistema de 3 sistemas ya había ganado esa discusión por escrito antes de que existieran ambas máquinas. El sistema binario ganó porque es muchísimo más difícil equivocarse a gran escala utilizando las herramientas de fabricación que haya disponibles en la fábrica en cualquier época. Piénsalo como una impresora piensa en la tinta. Un celo que solo necesita imprimir en negro o dejar el papel en blanco apenas requiere alineación. Hay un amplio margen para que la tinta se desvíe ligeramente y aún así se lea correctamente, indicando uno u otro estado. Ahora bien, pídale a ese mismo sello que imprima de forma fiable negro, gris y blanco en 3 tonalidades lo suficientemente parecidas como para caber en la misma página sin que se mezclen entre sí, utilizando la misma tolerancia mecánica, y de repente cada mota de polvo, cada grado de variación de temperatura, cada variación microscópica en el propio sello,
se convierte en una posibilidad de que el gris se confunda con negro o blanco. Los núcleos de ferrita de 1958 y los nanotubos de carbono de 2026 están separados por 67 años de progreso en la fabricación, pero ambos intentan fundamentalmente imprimir esa misma página de 3 tonos de forma fiable a gran escala, y el progreso en la fabricación tiene que superar un umbral específico, no solo una mejora, antes de que 3 tonos superen de forma fiable a 2 que realizan el mismo trabajo al mismo coste. Huay Zedong ni siquiera es el caso más reciente en el que se intentó aplicar esta misma idea y luego se dio marcha atrás discretamente, a mediados de la década de 2010. Un proyecto de criptomoneda llamado IOTA construyó todo su sistema en torno a la lógica ternaria de forma deliberada, utilizando una codificación de datos ternaria equilibrada y una función hash personalizada, diseñada en torno a valores de 3 estados, en lugar del hash binario habitual que utilizaba todo el mundo en el sector. La idea era construir un sistema diseñado específicamente para pagos entre máquinas, utilizando dispositivos de Internet de las cosas de bajo consumo. Precisamente el tipo de nicho en el que debería destacar un sistema numérico realmente más eficiente. En abril de 2020, la Fundación IOTA había suspendido por completo su investigación y desarrollo interno sobre esa arquitectura ternaria, redirigiendo los limitados recursos de ingeniería del equipo hacia la finalización de una versión binaria estándar del protocolo principal. Varios ataques informáticos e incidentes de seguridad ocurridos durante el proceso se mencionaron entre los factores que influyeron en esa decisión, además del enorme coste de ingeniería que suponía crear herramientas personalizadas para un sistema numérico. Ningún otro componente de la industria, desde los chips hasta los compiladores y las bibliotecas de software existentes, fue diseñado para brindar soporte. Si se comparan esos 3 intentos, aparece un patrón que ninguno de ellos por sí solo deja claro, porque cada uno falla por una razón superficial ligeramente diferente, mientras que la causa subyacente sigue siendo exactamente la misma. La máquina de Fowler de 1840 demostró que las matemáticas se traducen en engranajes funcionales. El Satan demostró que se traduce en una computadora de propósito general que funciona, no solo una calculadora, ejecutando programas reales para instituciones reales durante casi una década. IOTA demostró que el mismo obstáculo vuelve a aparecer incluso en el software puro, donde no hay que culpar al núcleo de ferrita ni al diámetro de los nanotubos, sino simplemente al enorme peso de cada compilador, cada chip y cada herramienta existente en la industria, ya construida en torno a 2 estados en lugar de 3. 3 épocas distintas, 3 equipos distintos, 3 intentos distintos de sacar provecho de unas matemáticas que nunca han dejado de ser ciertas. Y en 3 ocasiones, el hardware o el software desarrollados en torno a ellas volvieron al formato binario una vez que la ingeniería real se topó con el mundo real. A nada de esto es un argumento puramente académico. Los centros de datos de IE se han convertido en algunos de los mayores consumidores de electricidad del planeta, y todos los fabricantes de chips del mundo, no solo Huawei, buscan cualquier porcentaje real de ahorro energético que puedan encontrar, porque el cuello de botella ya no era la velocidad de un solo chip, sino la cantidad de chips que un centro de datos puede permitirse mantener encendidos y refrigerados simultáneamente. Una presión totalmente diferente a la que marcó la carrera informática original de la Guerra Fría. Una familia lógica que realmente ofrezca incluso el extremo inferior de esa reducción de transistores del 30 al 40% en hardware real, con un rendimiento real
valdría la pena buscar precisamente por esa razón. El riesgo de patentes y la inmadurez de la fabricación también se incluyen, porque ese tipo de ahorro se acumula en millones de chips funcionando las 24 horas del día, de maneras que una sola demostración de laboratorio nunca tiene que considerar. Esa es precisamente la razón por la que una idea de hace décadas sigue siendo desempolvada por quien quiera que se encuentre actualmente en la misma situación, en lugar de permanecer enterrada en un libro de historia donde Satanás la dejó. Así que aquí está la versión honesta de la historia que los titulares omitieron en su camino hacia una afirmación más grandilocuente. Huawei no ha construido la máquina que acaba con la computación binaria. Huawei ha presentado la documentación sobre una idea que un pequeño equipo soviético ya demostró que funciona en hardware real utilizando núcleos de ferrita que nadie consideraría de vanguardia hoy en día bajo ningún concepto. Una idea que un proyecto de criptomoneda intentó nuevamente, ya en software puro, en la década de 2010 y que aún así no pudo mantener durante 5 años. Why esa máquina soviética original, la que realmente funcionaba, seguía sin poder superar a una computadora binaria más cara en nada, excepto en las matemáticas mismas, que es el número exacto que cada regreso ternario desde entonces sigue redescubriendo por las malas. O sea que la fabricación moderna, los nanotubos de carbono ajustados al diámetro exacto y clasificados con una pureza sin precedentes, o que los 60 años de precisión que la industria de los chips ha desarrollado desde 1965, finalmente superen un listón que los núcleos de ferrita, los diodos y todos los materiales intermedios no han podido resolver. Esa es la incógnita que ahora mismo se esconde tras un número de patente en lugar de un producto comercializado en un estante, y la historia no está precisamente de su lado. La misma empresa que posee esa patente ya respondió a una pregunta muy diferente y mucho más importante sobre lo que realmente es capaz de enviar ahora mismo, no en el futuro. Si bien este chip de 3 estados aún está a años de distancia de algo que puedas sostener en tus manos, Huawei se adentró directamente en un sistema operativo que ha impulsado casi todas las computadoras del planeta durante 40 años y construyó su propio reemplazo, uno que ya se está implementando en hardware real en este momento y no guardado en un archivador en la oficina de patentes a la espera de un avance de fabricación que puede o no llegar alguna vez.